Secciones. Son artificios que permiten representar la pieza, pero que a diferencia de los cortes, en esta solo se muestra la parte que estuvo en contacto con el plano de corte. Los cortes. Al igual que las secciones, se emplean planos de corte de manera que permitan realizar la separación de la pieza. Las rupturas. Son especies de cortes parciales, solo que estas son empleados en caso de que la pieza sea más grande y solo se usa la porción necesaria. Vistas que existen en el dibujo técnico. La representación de las piezas por sus vistas de frente, superior, lateral, etc. es la más usual en el dibujo técnico. Reglas para la ejecución de dibujos. Primera regla. Es la utilización que se va a hacer de un dibujo lo que determina la forma de ejecutarlo. Ejemplos. La búsqueda de una solución se realizará a mano alzada. Un dibujo definitivo debe ser claro. Se ejecutará a lápiz o a tinta en función de su complejidad o de su utilización. Observaciones. Los dibujos se efectúan casi siempre sobre el papel vegetal con objetivo de permitir su reproducción heliográficamente. Segunda regla. Todo conjunto debe ser representado en su posición normal de utilización. Por lo tanto, es lógico dibujar cualquier pieza que forma parte de un conjunto en la posición que presenta dicho conjunto. No obstante, si está inclinada, es normal situarla en la posición vertical u horizontal más próxima con el fin de facilitar su representación. Tercera regla. Dibujar solo la vista necesaria. Para las vistas de revolución es suficiente una sola vista. Para las piezas planas procedentes de chapa es suficiente una sola vista con tal de indicar el espesor. Cuarta regla. Evitar solo la vista necesaria. Para piezas de revolución es suficiente una sola vista. Para piezas planas procedentes de chapas es suficiente una sola vista con tal de indicar el espesor. Las tolerancias dimensionales fijan un rango de valores permitidos para las cotas funcionales de una pieza y afectan lógicamente solo a las dimensiones de la misma. Dimensión es la cifra que expresa el valor numérico de una longitud o de un ángulo. Dimensión nominal es el valor teórico que tiene una dimensión, respecto al que se consideran las medidas límites. Dimensión efectiva es el valor real de una dimensión que ha sido determinada midiendo sobre la pieza ya construida. Dimensión límites son los valores extremos que pueden tomar la dimensión efectiva. Desviación o diferencia es la diferencia entre una dimensión y la dimensión nominal. Diferencia efectiva es la diferencia entre la medida efectiva y la nominal. Diferencia superior o inferior es la diferencia entre la dimensión máxima mínima y la dimensión nominal correspondiente. Diferencia fundamental es una cualquiera de las desviaciones límites elegida convenientemente para definir la posición de la zona de tolerancia en relación a la línea cero. Línea de referencia o línea cero es la línea recta que sirve de referencia para las desviaciones o diferencias que corresponden a la dimensión nominal. Tolerancia es la variación máxima que puede tener la medida de la pieza. Zona de tolerancia es la cuya amplitud es el valor de la tolerancia. Tolerancia fundamental es la tolerancia que se determina para cada grupo de dimensiones y para calidad de trabajo. Tolerancia de forma. Rectitud. Se refiere a la calidad y forma de una línea recta. La zona de tolerancia está limitada bien, sea por un cilindro recto de diámetro. Se considera que la línea es recta siempre que se mantenga dentro de un cilindro tolerado o una superficie plana con una altura o una zona rectangular. Si la línea escapa de cualquiera de estas zonas, se debe rechazar. Planicidad. Concepto que evalúa la calidad de una superficie plana. La zona tolerada está comprendida en medio de dos planos ideales paralelos separados a una distancia. La superficie se acepta cuando sus ondulaciones generadas durante el proceso de fabricación están comprendidas dentro de la zona tolerada. Circularidad.
Mediante esta tolerancia se acepta o se rechaza un círculo determinado si sus variaciones o errores están comprendidos o no dentro de la zona demarcada por dos circunferencias ideales. Cilindricidad. Permite valorar la calidad de la superficie cilíndrica. La zona tolerada está comprendida entre dos cilindros rectilíneos ideales concéntricos. Exactitud de perfil. Permite evaluar si una línea cualquiera cumple con la forma de su perfil teórico. La zona tolerada se define mediante una superficie cilíndrica ideal de un diámetro, cuyo eje es la línea teórica en cuestión. Exactitud de una superficie cualquiera. Se refiere a la forma de una superficie cualquiera. La zona tolerada queda definida por dos superficies separadas por la longitud y equidistantes a la superficie teórica. Tolerancias de posición. Paralelismo. Se refiere al paralelismo que debe guardar una recta o un plano respecto a un elemento de referencia. Este elemento debe ser otro plano o una recta. Con respecto a un plano, la zona tolerada es el espacio comprendido entre dos planos, separados por la distancia, paralelos al plano de referencia. Con respecto a una línea, la zona de tolerancia está comprendida por un cilindro de diámetro cuyo eje es paralelo a la línea de referencia. Posición de un punto en un plano. Permite evaluar la posición de un punto en un plano. La zona de tolerancia puede estar determinada por un círculo de radio cualquiera o por un cuadrado de lado cualquiera. Posición de un punto en el espacio. La zona tolerada se considera como una esfera de diámetro cualquiera. Concentricidad. Se refiere a la posición del centro de una circunferencia con respecto al centro de otra circunferencia que sirve de referencia. Coaxialidad. Se refiere a la posición del eje de un cilindro recto con respecto al eje de otro cilindro que sirve de referencia. La zona de tolerancia es un cilindro de diámetro T con el mismo eje del cilindro de referencia. Simetría. Se evalúa la simetría de una entidad con respecto a un plano. La zona tolerada es el espacio comprendido entre dos planos separados a una distancia T, ubicados equidistantemente al plano de referencia. Interpretación de plano. Tipo de dibujo gráfico. Los dibujos de conjunto o de ensamble se utilizan para guiar al técnico en el montaje de las partes de manera apropiada, para ayudar al proyectista o diseñador, y también se utiliza para la referencia general en los talleres o catálogos. Esto se divide en 6 puntos. Dibujo de conjunto de diseño. Este tipo de dibujo es muy útil porque muestra el mecanismo en posición sobre la máquina, es decir, permite al diseñador observar características dimensionales de forma y algunos desplazamientos o posiciones de las partes móviles de la máquina. En este tipo de dibujo se incluyen las vistas necesarias para mostrar el tamaño. Se da la atención especial a las partes móviles. Se dan todas las referencias de información disponibles, físicas, mecánicas, resistencia de material, metalurgia, entre otras. Dibujo de conjunto de instalación. Este dibujo de conjunto muestra una o más vistas del contorno del mecanismo, con el propósito de informar en forma general el carácter, tamaño de la unidad y cómo ajusta con los alrededores. En este tipo de dibujos se omiten detalles pequeños y pocos importantes, como por ejemplo cabezas de tornillo. Este tipo de dibujo es muy utilizado en catálogos técnicos o de venta. Dibujo de conjunto de taller. Es un dibujo combinado de detalle y conjunto, dando dimensiones y notas complementarias para todas las partes. Este método se usa cuando el mecanismo es sencillo y todas las partes se pueden representar claramente en un dibujo o formato. Dibujo de conjunto de diagrama de montaje. Los dibujos de diagramas se pueden agrupar en dos clases generales: los compuestos de líneas sencillas y símbolos convencionales. Los trazados de proyección regular, tales como dibujos de proyección regular, los cuales pueden ser mostrados en proyección ortogonal y tridimensional. Dibujo de conjunto de ilustración. El dibujo ilustrativo se emplea ampliamente en catálogos, literatura de ventas, libros técnicos. Es otra manera de comunicar la apariencia de un objeto a personas no entrenadas para visualizar en planos ortográficos.
Dibujo de conjunto de montaje ilustrativo. Este tipo de dibujo se emplea en las secciones de lista de piezas de catálogo de las compañías y en manuales de instrucción. Los dibujos de este tipo son comprendidos con facilidad por personas que tengan muy poca experiencia en la lectura de dibujos con vistas múltiples ortogonales y facilita el ensamble o mantenimiento de dispositivos mecánicos. Dibujo de conjunto de diagrama de montaje. Los dibujos de diagramas se pueden agrupar en dos clases generales: los compuestos de líneas sencillas y símbolos convencionales. Los trazados de proyección regular, tales como dibujos de proyección regular, los cuales pueden ser mostrados en proyección ortogonal y tridimensional. Para la interpretación de un plano se necesita conocer los términos empleados en el dibujo, que son los siguientes a mencionar. Dibujo técnico. Representación gráfica precisa y dimensionada ceñida a normas que permite interpretar o realizar un diseño. Dibujo lineal. Expresión gráfica ya sea a mano alzada o instrumental por medio de líneas que definen un objeto o una idea. Descriptiva. Es el estudio de los cuerpos en el espacio, por medio de sus proyecciones sobre determinados planos. Perspectiva. Representación tridimensional ilustrativa de un objeto sobre una superficie plana, tal como la capta la vista humana. Boceto. Es la representación gráfica de una idea susceptible de modificaciones y elaborada a mano alzada. Esquema. Representación gráfica de una idea en la cual solamente figuran los detalles más importantes o esenciales de lo que se representa. Croquis. Es la representación gráfica definitiva y dimensionada que especifica en la totalidad los detalles. Dibujo de tamaño natural. Es la representación gráfica exacta de un carácter geométrico ejecutado en trazo fino. Gráfica. Es la representación de un diagrama y la relación que existe entre dos o más magnitudes. Nomenclatura. La lista completa de elementos representados en un ensamble o subensamble, su relación con el dibujo correspondiente, está marcado con las señales literales o numéricas. Dibujo de ensamble. Es el dibujo obtenido trazado, el ensamblado de las piezas consecutivas del ensamble. Dibujo de fabricación. El dibujo representa a un semiproducto o a la resultante de un ensamble y da los informes necesarios para la fabricación. Este dibujo precisa en particular las cotas y su tolerancia. Dibujo de operación. Es el dibujo de fabricación de las cotas a obtener después de una sola operación de fabricación o de un ensamble determinado, así como las superficies de apoyo y las superficies de cortes. Las piezas fabricadas o ensambladas son representadas en la posición que ocupan en la operación. Dibujo de verificación. Es el dibujo que precisa e ilustra el método a utilizar para la verificación de una magnitud determinada. Dibujo de ilustración de textos técnicos. Es el dibujo que acompaña a un texto técnico para precisar por medio de un sentido usando la imagen.